China declara la guerra al cerdo europeo. Los productores aragoneses de carne de cerdo pagarán las consecuencias de la protección a la industria europea del automóvil. El Economista. China declara la guerra del cerdo a Europa y pone a España en el centro de la ofensiva. El Mundo. El sector del porcino indignado por la batalla comercial China-Unión Europea. La gente del campo siempre somos la moneda de cambio. Voz Populi. Pánico entre los ganaderos por las represalias chinas. ¿Pero qué está pasando? Shataka. La Unión Europea y China han iniciado una guerra arancelaria por los coches eléctricos chinos y España tiene mucho que perder. Estados Unidos y Europa tratan de frenar el coche eléctrico chino friéndolo a aranceles. El Economista. China devuelve el golpe y pide elevar los aranceles al 25% a las importaciones de coches europeos de gasolina. Pero no se queda ahí. El HuffPost. China toma represalias y pone en el punto de mira al cerdo español. La Razón. China responde a los aranceles de la Unión Europea contra sus coches eléctricos atacando las importaciones de cerdo europeo. ¿Cómo puede afectar esta guerra a la economía de Aragón? Diario del Alto Aragón. El sector representa el 66% de la producción ganadera de Aragón. Arainfo. En Aragón ya se produce más de 1 tonelada de cerdo por habitante y año. Este dato supone que en Aragón alimentamos a 1 de cada 3 cerdos españoles. El Periódico de Aragón. En Aragón hay 6 cerdos por habitante. ¿Nos va a tocar ser los paganos de esta guerra? ¿Dónde podrán vender nuestros ganaderos las 560.000 toneladas de carne de cerdo que cada año se envían a China? Lo tratamos con nuestros invitados. Pues España es uno de los principales exportadores de cerdo de la Unión y en especial Aragón, nuestra comunidad autónoma. Ya han oído esos datos de cantidad de cerdos por habitantes. Enrique, ¿cómo recibimos estas noticias? Pues a mí personalmente, de mala manera, no cabe ningún tipo de dudas, pero es una pena que tengamos que hablar de esto hoy, cuando en más de una ocasión, en tiempos anteriores, se ha planteado el problema de esta enorme cantidad de producción de cerdo en Zaragoza. Además, hay que tener en cuenta, ya que hace, yo creo que entre 4 o 5 años, o más quizá, no sé si estoy recordando con exactitud, pero la verdad es que ya en China se estaba planteando digamos que incentivar su propia producción de carne de cerdo y por lo tanto el horizonte que se adivinaba para lugares como, en fin, para producciones desde Europa, pues tenían que habernos hecho tomar algún tipo de iniciativa y no se ha tomado ninguna. Ahora viene lo que viene. Que conste que de esto no tiene la culpa ni el gobierno español, ni Sánchez, ni nada. Esto es falta de planificación. ¿Y qué quiere decir esto de falta de planificación? Yo estoy de acuerdo con la libertad de mercado, si está regulada. Y lo que hemos estado haciendo durante los últimos 30 años, en este camino de la globalización absolutamente sin control, lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, cuando llega una pandemia, no tenemos mascarillas, porque resulta que las hacen en China. Cuando estamos, digamos, en la carrera por poner en marcha un sistema de automóviles eléctricos que no contaminen, etcétera, aquí no hacemos nada o muy poco para entrar en el mercado. Si hubiera habido un poquito más de regulación, de planificación, si hubiéramos tenido que renunciar a las cuantiosas, digamos, a las plusvalías que nos daba este sistema de globalización descontrolado, ahora no tendríamos estos problemas. Pero cuidado, vamos a tener más. No solamente con el cerdo, no solamente, como he oído ahí, con los coches de gasolina que se fabrican en Europa y que no se van a exportar del modo que se hacía a China. Vamos a tener otra serie de problemas con otro tipo de producción. Yo espero que a partir de la pandemia ya se habla, empiezan a tomar medidas de que, hombre, que nos dediquemos a modificar las políticas industriales, las políticas financieras, etcétera, esas que han estado absolutamente dejadas a la mano de Dios. El mercado no lo soluciona todo. El mercado es un factor importante, pero si se regula
Y esta es una pequeña muestra de lo que nos va a pasar en el futuro, más teniendo en cuenta la situación geoestratégica del mundo. Esa es otra cuestión. José Ángel. Bueno, más que guerra comercial yo creo que no va a ser, son unas escaramuzas, ¿no? Por contextualizar, me sorprendió efectivamente que la Unión Europea abriera expediente por las supuestas subvenciones estatales al vehículo eléctrico de China. China es un país comunista con unas reglas del juego absolutamente controladas. Allí no hay mercado, allí hay un partido comunista que controla pues prácticamente milimétricamente lo que decide fabricar y en un aparente mercado. Participa de las reglas del mercado, como se aprovecha de las reglas del mercado y tiene un relevante papel tanto económico como político y militar. China se ha aprovechado durante muchísimos años de las reglas del mercado. No es un tema de regulación, Enrique. China ha insuflado capital público para que los productos chinos sean mucho más ventajosos que los productos europeos, cuando tiene unas reglas laborales pues infinitamente menos restrictivas que las europeas, por ejemplo, pues en temas de pensiones, en tema de seguridad social, en tema de desempleo, en tema de prevención de riesgos laborales, en tema de medio ambiente. Así compiten las empresas europeas con las chinas. Entonces, a mí me sorprendió que la Unión Europea, después de, como dice Enrique, en eso le doy la razón, muchos años de pasar de ese problema en el que nuestra capacidad industrial, especialmente la española, no en otros países, Alemania se ha mantenido siempre con una gran fortaleza industrial, al menos hasta los últimos 5 años, ha sido muy fuerte, pero la fortaleza de determinados países, hablo especialmente de España, pues ha caído en picado. ¿Por qué? Porque hemos dejado entrar a productos chinos mucho más económicos, pero evidentemente violando las reglas del mercado, subvencionados por el Estado chino o sin cumplir las reglas que les exigimos a nuestras empresas en muchas de las materias que he dicho. Y curiosamente la Unión Europea levanta la mano con el vehículo eléctrico. Es algo realmente que nos debemos hacer pensar. Seguro que hay muchas cosas y es muy difícil saber por qué. La respuesta china pues no se ha hecho esperar, es decir, ha elegido un producto que sobre todo pues empeora la situación de España y de Francia, no así la de Alemania. Alemania tiene cabaña porcina, pero no es como la española o la francesa, y por tanto ha elegido la primera bala contra el Reino de España y contra Francia, y luego elegirá otras. Entonces me imagino que intentará pues que esos aranceles que la Unión Europea quiere poner al vehículo eléctrico pues sean compensados con eso. Estamos ante las primeras escaramuzas y vamos a ver si la posición de la Unión Europea, ya digo, muy confusa, porque abrieron una investigación, me parece muy procedente, pero a mí me parece que esa investigación se podría haber abierto sobre cualquier otro producto. Estoy pensando lavadoras, electrodoméstico, cualquier tipo de electrodoméstico, la ropa, etcétera. Es que esos productos no tienen nada que ver con esas supuestas ayudas chinas. Se ha elegido quizás el producto del vehículo eléctrico. Y también es sorprendente que se elija el vehículo eléctrico en una Unión Europea, vamos a decir, obsesionada, sin ningún aspecto peyorativo, con el medio ambiente, que ponga trabas a que los ciudadanos europeos puedan comprar vehículos eléctricos chinos a más bajo precio. Es sorprendente. No diré que está mal, no diré que está mal. A mí me parece que el mercado hay que respetarlo y que el juego o las reglas del mercado que tienen que cumplir las empresas europeas también deberían ser cumplidas por las empresas de otros países. Eso es. Pero José Ángel, tú mismo has dicho que China es un país comunista, en donde no funcionan las reglas del mercado. A eso hay que dar algún tipo de respuesta. Tú no puedes ir con las mismas normas, que además te pueden poner en una situación de inferioridad, si tienes que efectivamente intercambiar con otro que no respeta esas reglas. A eso me refiero yo. Eso significa que los poderes públicos tienen que regular pues los niveles de fabricación de un producto, los precios, lo que fuere, pero tienen que hacer frente a esa situación. A mí me parece que hay otra cuestión que a mí me gustaría plantear, que es más de casa. ¿Cómo hemos podido crecer tanto en la producción de carne porcina?
¿Cómo hemos podido? ¿Sabéis la cantidad de dificultades que Pues esto se vende, está originando? Se vende. Esto es, Esto es porque la carne, a pesar de esto es el beneficio. Porque somos Por eso hay que regularlo. Porque somos muy eficientes en producir carne según porcina. Según la eficiencia. Pero pregúntaselo a muchos agricultores qué les está ocurriendo ahora con el agua que está siendo contaminada que está siendo contaminada por la producción porcina. Enrique, Pregúntaselo a muchos habitantes del pueblo que en momentos determinados no pueden ni respirar porque el olor es insoportable. ¿Y qué sentido tiene, después de la experiencia que hemos tenido de años y años histórica, en especializarnos y monopolizar casi nuestra capacidad productiva en un solo producto? Bueno, el tema de los purines no es de hace 4 días en España. Claro, el tema de los purines lleva 25 años y ha habido soluciones tecnológicas. En Aragón tenemos muchas, es decir, tenemos parques de cogeneración donde se eliminan los purines por su problema de nitrógeno, ¿verdad? Pero desde hace mucho tiempo. Hay un problema también, es que cualquier sector económico genera ventajas y desventajas. Es decir, el turismo, pues porque genera población. El cerdo, pues porque trae otros problemas. Pero es que yo no conozco ningún sector económico, pero más regulación, Enrique. Muy poca, no conozco ningún sector económico, o casi ninguno, que no tenga aspectos colaterales. ¿Por qué a China no se le ha, entre comillas, metido mano? Porque es un player internacional, es un jugador muy importante, es la primera economía o la segunda economía del mundo. Por las razones que sean. Y por tanto, el prescindir de la primera o segunda economía del mundo es imposible. Es decir, hay un tira y afloja muy complicado a nivel político, a nivel internacional, a nivel diplomático con China. China es un poder económico del cual no se puede prescindir, porque China no es que nos venda cosas, sino es un mercado de 1.300 millones de personas. Y gran parte de la producción china va para los mismos chinos. Pero no pueden producir todo lo que necesitan, por ejemplo, carne de cerdo, ¿no? Entonces, evidentemente, China, a pesar de ser un Estado, como hemos dicho, comunista, evidentemente es un actor internacional y un actor económico del cual no se puede prescindir, y no prescinde nadie. Otra cosa es que Europa quiera proteger determinados sectores. Lo hicieron los norteamericanos con los aranceles al vehículo y también lo quieren hacer los europeos. ¿Por qué se quiere preservar el sector de la automoción? Porque el sector de automoción es clave. Tú has dicho, y se ha dicho aquí en la crónica, que el sector porcino es muy importante en Aragón, pero ¿y el sector de la automoción en Aragón? Es vital. Entonces, el sector de la automoción está muy concentrado y es muy importante para España y para la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que determinados sectores sí que se tocan porque se consideran críticos. Por eso ha habido ese movimiento. Pero la verdad es que es un equilibrio muy complicado. China, no solamente eso, en ese papel. Ese equilibrio que es necesario, es complicado y es necesario, no se consigue solo y exclusivamente con dejar que el mercado funcione a su aire. Eso es lo que yo estoy diciendo. Se necesitan medidas que surgen de los poderes públicos. Eso se llama regulación y se ha regulado durante mucho tiempo la actividad económica y en buenos momentos y en buenas décadas que han originado además un crecimiento igualitario, etcétera. Y es que hablamos ahora del sector del automóvil, hablamos del sector del porcino, pero fijaros, el sector financiero, esa absoluta libertad del sector financiero, lo que ha producido, recordamos 2008-2000, necesitamos regulación, claro que sí. Les recuerdo un dato que hemos visto en el vídeo: 560.000 toneladas de carne de cerdo que se producen en Aragón. Si al final el equilibrio con China se rompe, ¿dónde vamos a poder vender esa cantidad de carne de cerdo? Pues es que el mercado es muy complicado. Yo soy muy favorable por mi formación y por mi trabajo al sector empresarial y al mercado. Evidentemente el mercado es muy duro y muy complicado. Efectivamente, ¿quién negará que el mercado tenga que estar regulado? Lo está, y en muchos aspectos incluso de una manera excesiva, que hace que los jugadores no puedan participar correctamente. Pero el mercado es muy complicado. Entonces, esos productores de porcino que han decidido colocar gran parte de su producción en China han hecho una elección. Es decir, han buscado un mercado en el que sacaban un beneficio. Eso en cualquier actividad
pues es una elección del empresario y en consecuencia ahora tendrán que buscar otros mercados, bajar precio y buscar otras alternativas para esa carne. Cuando uno elige un mercado o determinados clientes, tiene que saber que esos mercados o esos clientes no van a estar siempre, tiene que buscar alternativas. Entonces entiendo que España deberá hacerse una autocrítica de si debe preservar determinados productores, es decir, si considera que la industria del porcino debe mantenerse más o menos en la misma situación o decide que algunas empresas tengan que cerrar y sobre todo los productores y empresarios tendrán que buscar otras alternativas. ¿Cómo? Pues rebajando su producto, buscando en otros países del mundo colocar su producto. El empresario tiene un papel muy complicado y muchas veces muy minusvalorado. Tendrán ellos también que buscar sus soluciones porque el mercado es así de cruel. Se te cierra una puerta por aspecto regulatorio o en este caso por un tema de guerra comercial y muchas veces tienes que cerrar tu empresa o rápidamente buscar otros clientes. Así es la vida del empresario de las empresas, muy dura. Enrique, para cerrar el tema. No, claro, así es la vida de todos, de los ciudadanos, de quienes trabajan, de quienes son empresarios, efectivamente. Pero hay que prever. Yo no lo sé, no podría decir, he empezado de esta forma antes, con exactitud, pero vengo desde hace tiempo oyendo que China estaba empeñada, quería poner en marcha una industria cárnica en su propio país y no se ha hecho caso de esto. Seguramente esta situación, estas circunstancias relacionadas con los automóviles eléctricos, pues va a incentivar esa actitud por parte de los chinos, pero es que eso se preveía de hace un tiempo y sin embargo durante estos años han ido creciendo más y más la presencia de la industria cárnica en Aragón y esto, en fin, es que he oído en muchas ocasiones es que era una imprudencia seguir por ese camino. ¿Y quién ponía coto a eso? En fin, hay que regular. Eso es lo que digo yo. Oye, y cuidado, mi respeto a la actividad empresarial, sobre todo a la actividad empresarial de verdad, no a esa que ha terminado por ser otra cosa, verdad, en el mundo actual. Pues además de este asunto que obviamente nos va a tener preocupados hasta que se resuelva,